Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Inspirit Latam. Vamos hoy a hablar sobre un tema que a mí me parece muy interesante, que es cómo un CTO crea más líderes. Y para esto tengo un gran invitado, una persona que trabajamos juntos, que precisamente es un CTO, y les presento a Sergio. Sergio Vicinoni es VP of Engineering en Nansen.ai. ¿Cómo estás, Sergio? Estoy muy bien, muchas gracias, Rox. Me hace mucha ilusión verte después de tantos años. Es correcto. En este podcast nosotros elegimos el tema porque a mí me parece bien interesante como el liderazgo como habilidad, no solamente como puesto, ¿no? Y de pronto esa acepción de habilidad también quiere decir que todas las personas lo podemos llegar a desarrollar. Y en especial las personas técnicas, de pronto hay como esos sesgos o esa situación de que los técnicos se quieren quedar técnicos para siempre. Y bueno, queremos conversar sobre este podcast y aprovechando que Sergio tiene un blog que trata sobre estos temas, vamos a empezar a revisar cómo precisamente un CTO crea más líderes. Pero antes, a ver, cuéntanos un poquito más de ti, Sergio. Claro, bien. Voy a intentar no aburriros a todos, pero bueno, soy Sergio, soy italiano de origen, vivo en España ahora, en Barcelona. Alguien diría Cataluña y prefiero decir España porque es más sencillo. No quiero entrar en estos temas políticos. He vivido unos años en México, es donde hemos trabajado juntos Rox y yo. Mi camino ha sido, digamos, siempre en el mundo de la tecnología. Empecé como desarrollador, como todos, cuando, en los años 99-2000, durante la primera burbuja de Internet, fui uno de los que empezamos a trabajar sin experiencia porque había este interés para invertir en desarrollar tecnología, la primera oleada. Y después de algunos años empecé a acercarme más al camino de liderazgo en tecnología. Y al principio lo hice muy, muy mal porque no tenía ni idea de qué se tenía que hacer y poco a poco he ido aprendiendo. He llevado varios cargos como CTO, VP of Engineering. Dependiendo de la empresa donde estés, se puede usar terminología un poco diferente, pero al final hoy estoy a cargo de todo el equipo de tecnología de mi empresa, estoy en el equipo de liderazgo, en el Senior Management. Entonces, como CTO, VP of Engineering es una cuestión de level. La empresa donde estoy ahora es Nansen.ai, es una empresa que hace herramientas analíticas para inversores en el mundo cripto. No sabía nada de cripto antes de entrar en esta empresa, entré hace un año, entonces no soy un experto de cripto, no voy a dar ningún tipo de asesoría financiera en este podcast porque eso no es mi fortaleza y no es mi trabajo. Pero también, como has mencionado tú, Rox, hace unos meses empecé una newsletter blog que se llama Sudo Make Me a CTO. Y esto lo empecé porque cuando yo estaba en este proceso de aprender a hacer mi trabajo, había muy pocos recursos para la gente que estaba metiendo. Entonces tuve que aprender muchas cosas por mí mismo, haciendo mal a mí y haciendo mal a los demás, haciendo algunos errores. Y entonces lo que puedo compartir de este camino, quiero compartirlo con la comunidad. Buenísimo. Les recuerdo que este podcast siempre está acompañado de un post y también en las notas de YouTube, por lo cual van a tener acceso a este blog de Sergio simplemente con verlo y hacer un clic, ¿no? Pero cuéntanos un poquito este nombre que tiene mucho de jerga de programador y programadora, que es Sudo Make Me a CTO. A ver, cuéntanos de dónde viene este nombre. Sí, bueno, como ya habéis entendido, no soy de los más jóvenes en el mundo de la tecnología, llevo algunos años por aquí. Y hubo un tiempo en que en el mundo de los nerds techies era muy de moda, muy popular el cómic XKCD. XKCD. Entonces cada día salía una strip humorístico sobre temas de tecnología. Era muy nerd, muy nerd. Sigue existiendo, aunque creo que publican con menos frecuencia ahora. Y una de las ¿cómo se dice? Bueno, se ve que no soy español de origen, ¿no? Uno de los cómics que más me habían gustado, que se volvió muy famoso, era este cómic de una persona que pide al otro, make me a sandwich. Y el otro contesta, no. Entonces dice, sudo make me a sandwich. Y entonces la persona le hace el sandwich. Y todo eso es un joke nerd porque el sudo es el comando en ambientes Unix Linux para obtener permisos de superuser do. Entonces, ejecutar algunos comandos con permisos de root. Entonces pensé, ok,
cómo puedo aplicar este concepto un poco nerd a lo que quiero hacer, que es ayudar a la gente en su camino para volverse sitio. Entonces, como es un superpower, me gustaría pensar que mi newsletter, mi blog, se vuelvan como una herramienta para que estos superhéroes puedan hacer lo que quieran hacer. Y como comenté antes, bueno, ese es el tema del nombre, y el por qué quise empezar este proyecto es porque cuando yo empecé no había mucha literatura, no se sabía mucho sobre qué era el rol de un engineer manager, ni se hablaba de engineer manager en el año 2000. Es algo que la industria desarrolló poco a poco. Y también hace unos meses, cuando empecé a mirar este mundo, leí, no recuerdo de quién, soy muy malo con los nombres, recuerdo los conceptos pero olvido los nombres, alguien que comentaba sobre el tema de crear contenidos y decía, bueno, siempre, si solo miras los que están por delante de ti, te desmotiva porque vas a pensar que solo puedes aprender de ellos y no le puedes enseñar nada a ellos. Pero tienes que recordarte que tú mismo hace unos años no sabías las cosas que sabes hoy. Y hay mucha gente que está en esa etapa donde estabas tú hace unos años. Entonces, poco importa dónde estés. Si compartes tus conocimientos, vas a ayudar a alguien. Y con más vas avanzando, más vas a ayudar a personas. Entonces, este me ayudó como a bajar un poco el síndrome de impostor que todos tenemos al momento de publicar algo en Internet, porque como no queremos presumir de saberlo todo, pero sí, bueno, creo que he aprendido algunas cosas, comparto mis opiniones, comparto mis aprendizajes y espero que esto pueda ayudar a muchas personas, o algunas, con que sean 2, ya estoy feliz. Si he ayudado a 2, 3 personas, me hace feliz en saber que han podido aprovechar algo de esos conocimientos. Claro. Y el que comparte lo que sabe aprende 2 veces o 3, ¿no? Así es que buenísimo. Yo lo he leído y bueno, por eso volvimos a contactar, ¿no? Ahí sí es que ya hay una primera ganancia. Y bueno, ya que estabas hablando de esto de guiar, dar algunos tips, dar información a las personas que en algún momento quisieran tener un rol de management en tecnología, cuéntanos un poquito, tú que ya lo has vivido, ¿qué deben de saber de ese rol? ¿Qué significa ser CTO, VP of Engineering o Manager de tecnología? ¿Y cuáles son esas responsabilidades que se van a enfrentar estas personas? Sí, es una pregunta muy, muy buena porque muchas veces falta claridad sobre el rol. Y la primera respuesta es que dependiendo del tamaño y del nivel de madurez de la empresa, el rol del CTO puede llegar a ser muy, muy diferente. Hay un artículo muy interesante que Werner Vogels, el CTO de Amazon, publicó hace como 10, 15 años, donde usa la analogía de como CTO de una familia, luego de una ciudad, luego de una provincia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo evoluciona este rol? Típicamente en startups muy pequeñas, un CTO es un glorified engineer manager, es decir, o mejor, es un glorified tech lead. Es la persona, es generalmente el fundador técnico, tiene conocimientos técnicos muy fuertes y posiblemente no tiene mucha experiencia en manejar equipos. Pero en esa etapa de inicio, lo que es más importante es aterrizar la idea de negocio y iterar rápido para encontrar el product market fit. Entonces, es un perfil que va muy bien por ese tipo de solución, donde, digamos, el 90% del foco es soluciones técnicas y hands-on, porque el equipo es muy pequeño. Cuando vas evolucionando más hacia equipos más grandes, el rol cambia muchísimo. Y ahí es donde entra mucho más, van a tomar mucho más importancia habilidades que no son puramente técnicas. Necesitas un background técnico muy fuerte para poder manejar un equipo que hace este tipo de trabajo y poder entender qué es lo que hacen, pero tu trabajo va a ser cada vez más hacia negocio, manejar de personas, manejar organizaciones. Como te vas alejando poco a poco de los temas técnicos, vas contribuyendo en decisiones tecnológicas, pero también tienes que aprender en apoyarte y delegar a las personas que saben más que tú sobre algunos temas, porque no puedes ser el experto en todo lo que hace tu empresa, especialmente cuando logra un cierto tamaño. Y sobre este tema en específico, publiqué un artículo que está en mi blog, que era un poco, ahora no recuerdo exactamente el título, pero es la realidad un poco incómoda de las responsabilidades de un sitio, porque como pienso yo, mi modelo mental sobre responsabilidad de un sitio es que tienen 3 responsabilidades. Uno es ser miembro del equipo directivo de la empresa. Como el sí está por algo. Estás ahí sentado con los demás jefecitos, como le llamamos en México, definiendo la estrategia, la dirección de toda la empresa. Entonces tienes que hablar de temas que muchas veces tienen muy poco que ver con tecnología. Tienen más que ver con
estrategia de negocio, cultura de empresa, cómo nos queremos organizar, cómo manejamos nuestros recursos de manera sustentable, etc. La segunda responsabilidad es tener el mejor equipo de desarrollo. Y algunos hablan de organizational architecture, la arquitectura organizacional. Entonces, cómo asegurarte de que tengas el mejor equipo, la mejor estructura para poder entregar el valor a los usuarios. Y tercero es tener el mejor stack tecnológico. Es un poco la arquitectura técnica. Entonces, arquitectura organizacional, arquitectura técnica y está en el equipo ejecutivo. Y digamos, lo que muchas personas a veces no entienden al 100% es que de estas tres responsabilidades hay una que no puedes delegar a nadie más, que es la de estar en el equipo de liderazgo, en el equipo ejecutivo, porque no hay nadie que lo pueda hacer por ti. Entonces, esa responsabilidad es para mí una de las más importantes de un sitio. Y en las dos demás, tener el mejor equipo y tener el mejor stack tecnológico, es ahí donde te vas apoyando en tu equipo. Tienes personas a tu cargo que te van ayudando y con la parte de organización y con la parte de toma de decisiones técnicas. Bien, y esta parte entonces, ¿cuál sería como el valor que aportan los CTOs a las organizaciones? ¿Es como únicamente esta parte de toma de decisiones dentro del nivel directivo, como dices, o hay como algo más que deberíamos de conocer, estar preparados? Al tema de toma de decisiones, hay también un tema muy importante que yo considero en el contexto general de educación. Es decir, cómo educamos a la empresa, que sea una empresa de tecnología o una empresa que usa tecnología como parte de su negocio, pero no es el core del negocio. Es importante que la gente entienda cómo funciona el mundo de la tecnología, entienda especialmente cuáles son los constraints, porque muchas veces siempre nos parece fácil el trabajo de los demás, ¿sabes? Y cuanto más conocemos del trabajo de los demás, más fácil se hace entender la complejidad que la gente tiene que manejar. Entonces, esta parte también es muy importante, que la gente entienda la complejidad de este tipo de trabajo para manejar frustraciones y expectativas. Hemos trabajado juntos, hay situaciones donde algunos equipos se ponen un poco impacientes porque las cosas no salen, entonces hay que manejar este tipo de expectativas y el sitio tiene que jugar un papel muy importante en explicar, y no es encontrar excusas, sino explicar la realidad de las cosas y también trabajar con el equipo para que las cosas salgan bien. Y también otra parte de la parte de educación, que es ayudar a la empresa a entender el potencial de la tecnología y cómo se podría usar, especialmente novedades recientes, para mejorar aún más el negocio. Porque muchas veces un error que hacemos comúnmente en los equipos de tecnología es de pensar que somos doers, ¿sabes? Y recuerdo que tú me enseñaste la analogía fantástica de la diferencia entre un mesero y un doctor. Que el mesero recibe órdenes y el doctor recibe problemas y va encontrando la solución. Y muchas veces en tech nos ponemos más como meseros. Decimos, bueno, el negocio nos tiene que decir lo que tenemos que hacer y luego lo haremos. Nosotros nos enfocamos solo en hacerlo. Eso es muy peligroso porque perdemos muchos cerebros en pensar también en qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay una parte aquí importante de ayudar al negocio en definir la estrategia en base a lo que es posible hacer hoy en día con la tecnología. Ahora en este momento todos hablan de AI, de cómo usar large language models, generative AI, etcétera. Hay mucho hype por ahí. También pasa por eso de cómo ayudar a las empresas a entender la diferencia entre el hype y la realidad y no seguir nada más como el tren de que siguen todos porque parece fashionable. Hay muchos papeles que se juegan por ahí. Sí, sí. Resuena lo que dices porque antes de toda esta ola de inteligencia artificial estaba la parte de la digitalización, ¿no? O sea, de la empresa, sobre todo, y por acá en las consultoras decíamos que nada aceleró más la transformación digital que la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia vino a que a todas las personas que aún no habían tenido en cuenta esta parte de digitalización, las empujó prácticamente, el entorno los empujó más que los agile coaches, por ahí decirlo. Y ahí, en esto que comentabas, me parece muy interesante cómo las personas o la persona que está a cargo de esta parte tecnológica entiende que también debe de ser un líder y co-crear con los demás el rumbo de la organización.
porque a mí me ha pasado todavía en organizaciones que acompaño que incluso cuando viene esto de la agilidad y la transformación, le dan más peso al negocio, ¿no? O sea, como que consigamos los mejor POs, lo mejor, el VP de negocio, como le quieran poner, y después que tecnología nos siga atendiendo, ¿no? El clásico, el backlog que me está llegando. Entonces ahí como esa co-creación se va viendo desde los niveles directivos y se empieza obviamente a vivir dentro de los equipos, ¿no? Que siempre, bueno, ya dependiendo cómo se organicen, las personas empiezan a identificarse con el negocio y empiezan a vivirlo, ¿no? Como personas. Yo me acuerdo cuando trabajamos juntos que para mí fue maravilloso de que había programadores y programadoras que les enseñabas las métricas de negocio de por ejemplo, de la plataforma que tenían de iPhone, y se apasionaban tanto que decían, yo quiero proponer esto y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, porque ya no era nada más sí, soy muy bueno programando, pero también quiero aportar valor, ¿no? O sea, eso me resuena mucho cómo se transmite todo eso, ¿no? Y por eso yo creo que también la parte de liderazgo, o sea, de crear más líderes, ¿no? O sea, o bien, somos ejemplo como nivel directivo o ejecutivo, pero ¿cómo un CTO crea más líderes que tiene que ver con esto? ¿Cómo lo haces tú para crear más líderes? ¿Cómo intento hacerlo? Bueno. Me gusta ser humilde. Yeah. Efectivamente, es una parte muy importante del trabajo del CTO de crear líderes. Volviendo a lo que comentaba antes, ¿no? Hay 2 de las 3 responsabilidades que puedes delegar en parte. Para poderlas delegar, necesitas delegarlas a alguien que esté preparado para poder asumir esta responsabilidad. Entonces, es muy importante crear líderes en tu equipo. Algo que yo hago muy a menudo, no inmediatamente después de entrar a una empresa, pero generalmente los 6-9 meses, ya lo tengo bastante claro, es identificar mi succession plan. Que no es decir que me quiero ir ya, pero es decir, ok, ¿cómo puedo empezar a trabajar de forma muy proactiva para identificar la persona que el día que me salga otra oportunidad, me quieran despedir, me suceda algo familiar, lo que sea, hay imprevistos en esta vida, ¿no? La pandemia nos enseñó que no se puede prever nada. Entonces, ¿cómo puedo hacer que el día que este pase tenga el menor impacto posible en la empresa? Que la empresa pueda ser ya preparada para que eso suceda. No quiero hacerme inútil, pero quiero preparar para el momento que no pueda ser disponible. Entonces, generalmente empiezo muy, muy temprano identificando a la persona que considero la más adecuada para poderme reemplazar. Generalmente lo que hago es, bueno, primero trabajo con la persona para saber si está interesada. Bueno, primero es observar al equipo, ver quiénes son las personas que considero que tengan las habilidades de liderazgo, de comunicación, de interés por el negocio, etcétera, que podrían llevarlas a manejar este tipo de rol, y luego empezar a trabajar con la persona para identificar los gaps, los detalles que todavía tienen que desarrollar, y empezar a ponerles en situaciones donde tienen que, bueno, utilizar estas habilidades y practicar con ellas en un contexto seguro, porque ya ellos saben que yo estoy, si hay problemas, si hay necesidades, estoy, no he desaparecido, es como más una simulación. Te voy a dejar manéjalo tú y luego lo hablamos cada semana, nos vemos, lo comentamos, y hay algo donde necesitas mi intervención, me dices y lo hacemos. Y por ejemplo, en la empresa donde estoy hoy, he llegado hasta a formalizar con toda la empresa que hay una persona que es mi deputy, el Deputy VP of Engineering, que es parte del equipo. Entonces, cuando yo no estoy, si estoy de vacaciones o enfermo, lo que sea, esta persona tiene 100% derecho de tomar decisiones en mi ausencia. Tengo confianza en la persona. También está en las reuniones del equipo de liderazgo cuando yo no estoy, en el management team. Va a estar esta persona representando la parte de ingeniería. Y luego, cuando vuelvo, si hay alguna decisión donde no estoy conforme, lo hablo con la persona. Porque para mí es también una oportunidad para aprender y alinearnos más y ver si hay algunos como gaps de entendimiento. Eso es algo que me gusta hacer mucho. Lo he visto funcionar muy bien. En las últimas 2 empresas donde he salido dejando rol a el sucesor designado que había identificado yo en parte de este proceso, y eso ayuda mucho en hacer que la empresa tenga menor disrupción posible cuando sale alguna persona importante con responsabilidades. Uh-huh. Y también ayudar a la persona a crecer. Y lo que hago es que lo hago de forma recursiva. Es decir, primero empiezo identificando mi sucesor.
Y luego la segunda pregunta que le hago a esta persona, una vez que me dice, ok, sí, estoy dispuesto a hacerlo, es, ok, ¿quién va a ser tu sucesor? Porque tú también tienes que preparar para el momento que tienes que poder ascender el día que necesites ascender. Entonces ahí cada líder va trabajando con sus equipos para identificar la persona más adecuada y empezar a trabajar con ellos de la misma manera. Hay casos en que nos damos cuenta que no hay nadie, porque como comentabas tú antes, es verdad que muchas personas que trabajan en tecnología a veces prefieren quedarse en la parte de individual contributor, no quiere pasarse al área de management, y lo cual está súper bien. Necesitamos más individual contributors que managers, pero es muy importante saberlo de forma muy clara y entretener conversaciones con estas personas para que sepamos si hay alguien interesado o no interesado, los que están interesados, sí, qué tan listos están para poderlo hacer y trabajar con ellos. Esto para mí como es la herramienta que más me gusta. Honestamente, porque empieza con un trabajo muy importante de ser como role model. No empieza conmigo y no con los demás. Luego, otra herramienta que uso muchísimo es Career Ladder. Hay quien no le gusta el término Career Ladder, a mí no me importa. El concepto es este, es decir, tener muy claras expectativas en cada nivel de desarrollo de una persona, que sea en el track de IC y en el track de manager. Y justo acabo de publicar un artículo sobre esto porque he notado algo interesante que he notado es que en muchas startups o scale-ups se desestima mucho la importancia de ese trabajo, porque a veces se considera como, bueno, eso es algo que necesitan los corporativos muy grandes porque les gusta la burocracia y necesitan que el equipo de recursos humanos haga algo, ¿sabes? Ese es como el cliché sobre este tipo de herramientas. Y para mí es un cliché. He visto situaciones donde empresas tenían career ladders muy malas que terminabas no usando porque no estaban adecuadas a tu contexto. Y es por eso también que me gusta mucho, prefiero llevar ese trabajo directamente desde el equipo de ingeniería. Para mí, el equipo de ingeniería, en el específico el CTO, VP of Engineering, son las personas responsables de crear un career ladder, career framework para su equipo. Y los equipos de recursos humanos están ahí para apoyar y ayudar. Pero no es su chamba, es tu chamba, ¿sabes? Y este lo he visto muy útil, especialmente entrando en empresas que han crecido muy rápidamente, donde gente que nunca había manejado nunca había tenido personas a su cargo antes, se encontró del día por la mañana a tener que manejar equipos sin tener ni idea de qué tiene que hacer un engineering manager. Entonces lo que hacen es hacen código y intentan hablar con la gente más o menos. Entonces este tipo de herramienta ayuda muchísimo en aclarar las expectativas, aclarar qué tiene que ser una persona en cualquier rol, y también en la parte de IC permite a la gente entender cuáles son sus posibilidades de crecimiento sin tener que pasar necesariamente del lado manager. Porque también un pattern un poco antiguo en la empresa era siempre de, bueno, si eres un buen ingeniero, un día te vamos a promover como manager, que es muy reductivo y lleva generalmente resultados muy malos porque, como dicen, pierdes un buen ingeniero y ganas un mal manager si solo vas por ese camino. Entonces es importante que la gente pueda desarrollarse en la parte de IC también, con roles como Staff Engineer y Principal Engineer. Lo importante es aclarar qué tiene que hacer una persona que está a este nivel. Y obviamente ahí, por ejemplo, también en la parte de IC, las habilidades soft skills, las habilidades blandas se vuelven más y más importantes, aunque se hace la parte de IC. Estas son las dos herramientas que uso más. Uso también personal OKRs. La gente a mi cargo, yo solemos usar OKRs individuales de temas que tenemos que llevar más allá de lo que hace nuestro equipo. Por ejemplo, tengo un manager de un equipo. Bueno, su equipo generalmente tiene un set de OKRs sobre lo que tienen que entregar, objetivos que tienen que lograr. Y el manager muchas veces tiene objetivos más a nivel de, ok, cómo mejorar la manera en que trabaja el equipo o cómo mejorar la manera en influenciar otras áreas de la empresa, etcétera. Entonces, esta es una herramienta que usamos para definir objetivos y darle seguimiento. Y también me gusta mucho usar roles interinarios temporales. Es decir, ok, cuando alguien no está, interim, tú vas a estar a cargo de ese, porque es un poco un free trial, ¿sabes? Puedes probar un nuevo rol y es un free trial para los dos. La persona puede probar el rol sin hard feelings. Sabe que la expectativa es a corto plazo. Y tú también puedes evaluar a una persona en un contexto real para ver si se va desarrollando bien o no. Entonces, te permite hacer una prueba muy, muy concreta
y te da mucha información para decir si, bueno, quieres convertir este rol interinario en algo estable o si a lo mejor necesitas más tiempo para que la persona pueda acceder a ese tipo de rol en el futuro. Claro. Con lo que estabas diciendo sobre el career ladder, que es esta expectativa y estos acuerdos, bueno, ya lo dijiste tú, pero la importancia que sea el CTO el que los defina, tal vez hay recursos humanos, people, como le querramos decir el área, pues le ayuda con sus conocimientos técnicos sobre eso, pero que más bien sea algo que ayude a definir el acuerdo y no que limite al rol, ¿no? Porque de pronto, donde no ha funcionado mucho estas cosas es cuando esta definición te dice, de este cuadrito no te puedes salir, ¿no? Y precisamente el término del ladder, de la escalera, pues es que avances, ¿no? Que hagas cosas, que te vayas como preparando para lo que tú quieras hacer, ¿no? Y como decías, bueno, si no quieres tomar un rol de manager también está muy bien, ¿no? O sea, pero que tener claridad entre todas las personas. Y bueno, otra de las... Perdona, sobre esto de no salirse de la cajita es muy interesante porque es al revés. Es decir, para crecer tienes que salir de la cajita donde estás ahora. Si no, no vas a lograr. Si te quedas ahí, si te vuelves mejor haciendo siempre lo mismo que haces hoy, no es suficiente para crecer. Entonces es muy interesante como abrir esta caja y salir. Claro, que sea más bien lo que sigue, ¿no? Lo que te limita, ¿no? No ese contrato firmado que a fuerzas tengo que cumplir eso nada más. Y bueno, otra de las herramientas que se promueven y que se utilizan para el crecimiento de las personas es obviamente el feedback, ¿no? Un feedback 1 a 1 en el cual, bueno, como líder estamos viendo cómo está haciendo no solamente el desempeño, sino el comportamiento y la persona en general, que lo que les está pasando a los colaboradores, y que hay que tener esas conversaciones a veces difíciles, ¿no? ¿Tú cómo llevas estos feedback 1 a 1 para que sean de impacto para la persona, ¿no? Que sea crecimiento para la persona, para la empresa, para todo el área? Es una herramienta muy poderosa el feedback, efectivamente. Y a veces nos pone muy incómodos también. Ahora, algo que he aprendido viviendo en México, también hay contextos culturales que hacen que pueda ser más fácil o más difícil usar el feedback. Y también hay sesgos de comunicación que en diferentes contextos, bueno, hacen aparecer las cosas de cierta manera, ¿sabes? Por ejemplo, recuerdo en mi experiencia en México, al principio veía que la gente se lo tomaba muy personal y les costaba mucho separar el feedback sobre acciones y el feedback sobre la persona. Y entender esta separación es súper importante porque nadie es malo. Bueno, a lo mejor hay algunos criminales por ahí fuera, pero si hablamos de nuestros equipos, nadie es malo en sí de forma intrínseca. Todos somos seres humanos, todos tenemos habilidades, creo que todos tenemos buenas intenciones, pero hacemos errores o hacemos cosas que se podrían hacer mejor. Entonces, el feedback va sobre ahí. Es como, ¿cómo puedes hacer cosas mejores que al final te van a hacer mejor profesional porque vas a tener mejor impacto y vas a poder crecer? Entonces, hay mucho trabajo que generalmente hago al principio, especialmente en contextos nuevos, sobre asegurarme que la gente entienda que el feedback va sobre habilidades, hechos, acciones y no sobre la persona en sí. Porque cualquier persona merece el mismo nivel de respeto. Y luego, a pesar de esto, hay que manejar, digamos, el lenguaje que se utiliza dependiendo con qué personas estés manejando, de qué país, de qué idioma, etc. Otro elemento muy fuerte que he visto funcionar muy bien sobre el tema del feedback es de forma muy, muy consistente pedir feedback, no solo dar feedback. Es decir, con las personas que están a mi cargo, mis peers, mis managers, yo digo, ok, dame feedback. Puede ser feedback en general o a veces, por ejemplo, hago un meeting con mi equipo y al final digo, oye, ¿qué tal ha ido el meeting? ¿Hubiera podido hacer mejor, peor, etcétera, etcétera? Y contribuye en dos cosas. Sabemos mucho ahora que para crear confianza, demostrar vulnerabilidad es súper importante. Y es la antítesis del viejo esquema del jefe infalible, ¿sabes? El jefe que lo sabe todo, que nunca hace errores, que es un poco como el Papa, ¿sabes? Que no puede fallar porque es la emanación de Dios. Y no estoy hablando del Papa, es la analogía aquí.
hemos manejado mucho en la industria ese concepto muy anticuado de que el jefe tiene razón y si tú le haces challenge al jefe, bueno, vas a pagar tú las consecuencias porque no tienes el derecho ni de imaginar que el jefe esté fallando. Como el rey no puede estar desnudo. Y entonces ayudar en matar esta idea que según el contexto de donde alguien viene puede seguir estando en su cabeza es muy importante. Entonces manejar ese nivel de vulnerabilidad, reconocer que hacemos todos errores y errores son maneras para aprender. Y espero que la gente aprenda de los errores. Lo que no podemos tolerar es que la gente siga repitiendo los mismos errores a pesar de haber recibido feedback. Este se vuelve como algo un poco más profundo. Pero es súper importante ser role model, es decir, quiero feedback y reconocer de forma pública a veces también errores que hemos hecho. La última vez que lo hice fue literal este martes. En un All Hands con toda la empresa hice unos errores en las últimas semanas, de los cuales me he dado cuenta últimamente, gracias también a feedback del equipo. Entonces lo que hice fue agradecer públicamente el feedback del equipo. Decir, señores, nos ayuda un montón. Porque así la gente dice, oye, es como vuelve el tema del positive reinforcement. Cómo dar valor y reconocer las cosas positivas más que punir las cosas negativas. Y sabemos que funciona mejor el tema de positive reinforcement porque la gente dice, oye, si yo doy feedback, primero me escuchan y además me van a dar las gracias. Qué bueno, qué mejor que esto. Entonces, va a quitar el miedo a la gente para que lo pueda hacer. Y luego, yo también comparto feedback de forma muy, muy recurrente con las personas de mi equipo. Intento ser muy específico. A veces comparto feedback que es más como impresiones y lo comento. Digo, mira, esa es más una impresión que tengo. No tengo detalles específicos, pero quería compartirlo contigo para ver cómo lo he visto. Y pueden ser impresiones sobre, no sé, he visto que estás un poco distraído últimamente o te veo un poco raro, diferente de lo que pasa a menudo. Entonces, también va bien de decir, presentar el feedback como, esta es mi observación y quiero que tú me digas si mi observación es correcta, si me estoy equivocando y si es correcta, ayúdame a entender qué hay detrás y cómo podemos trabajar juntos para resolverlo. Entonces, un coach me enseñó una expresión muy, muy importante que es llegar al feedback desde un luego de curiosidad, no de juzgar. Es decir, ok, he observado me genera curiosidad por esta razón. Ayúdame a entender. Okay. Entonces, este feedback ayuda mucho a las personas también que al principio también no saben analizarse mucho. Les ayuda a entender que a veces dejan ver más de lo que quieren y que eso puede tener impacto en los demás. Bueno, eso es un poco el resumen de cómo uso feedback. Me encanta recibir feedback. Me encanta. Y tengo muchos ejemplos de comenté justo esta semana, pero también he recibido muchos comentarios en los últimos meses y cada vez que lo recibo intento hacer algo. No siempre. A veces digo, ok, ¿sabes qué? Entiendo tu feedback, pero yo lo pienso de forma diferente. Puede ser esta la razón. Pero hacer que la persona se sienta escuchada no significa necesariamente hacer literalmente lo que te dicen. Hay una diferencia muy importante ahí. Claro. Ahí, en lo que ahorita estabas comentando, me vino a la mente esta parte de cómo el feedback hace que nosotros veamos cosas que no vemos, ¿no? O sea, porque como tú dices, bueno, somos personas esencialmente buenas, ¿no? Y es lo que creemos con las personas que trabajamos. Pero eso no quita de que hay cosas que nosotros actuamos, me incluyo yo, o sea, a veces yo actúo por mis paradigmas, por mi educación, por el contexto en que me muevo, por las opiniones que tengo sobre la situación, y eso hace que yo me comporte de una manera que yo no me doy cuenta, ¿no? O sea, no sé que no sé. Y el feedback te ayuda a ver eso, ¿no? Y creo que eso es como de los regalos más grandes que te pueden dar en un ambiente de colaborativo en el que quieres estar como trabajando en equipo, etcétera, ¿no? Si quisieras trabajar solo y te diera igual, pues te ibas por tu carril nada más. Pero acá como buscamos eso es algo que es lindo promoverlo, ¿no? En Inspirit lo buscamos y llegamos como a esas conclusiones en equipo, porque de pronto, no sé si te ha pasado, cuando trabajas en equipo y te gusta mucho tu equipo, pues también son tus amigos, ¿no? Son tus amigos, tus amigas y como que hasta te duele
el lastimarlos, ¿no? O sea, en pares. Son como de las cosas que como líderes me imagino que también hay que como comerse un traguito, ¿no? O sea, sabemos que a lo mejor la está pasando un poquito mal, pero necesita también mejorar en esto, ¿no? Es como esa parte del regalo que se está dando. Sí, no, lo estás comentando súper bien, y lo que me ayuda mucho en este tipo de conversaciones, o antes de tener que enfrentar ese tipo de conversaciones, es que tengo unos ejemplos muy claros en mi pasado donde este tipo de conversaciones han permitido llevar una relación desde aquí hasta mucho más arriba. Y no voy a comentar de personas en específico, pero recuerdo de casos muy claros donde he sido muy claro y directo con la persona ha entendido que lo hacía en su interés. Porque yo decía, mira, lo que estás haciendo te está comprometiendo a ti, porque estás dando una imagen de ti que es este, y bueno, si la gente se hace opiniones sobre ti, en un momento no van a confiar en tus habilidades de entregar, lo que sea, entonces te vas a encontrar tú en una situación difícil. Y yo no quiero que estés en una situación difícil. Sería más fácil para mí no hablar de eso, pero sería no hacerme cargo de tu bienestar, de tu futuro. Y las personas que lo entendieron me dieron las gracias durante mucho tiempo. Dijeron, mira, me has ayudado un montón porque había cosas de las cuales no me daba cuenta, me has ayudado a entender mejor la importancia de la imagen también, que cómo manejamos nuestra imagen hacia los demás, porque todos tenemos shortcuts en la cabeza, ¿sabes? Nadie te conoce 100%. La gente te conoce en base a lo que ven de ti. Y tienes que ser muy consciente de cómo manejas lo que ven de ti, porque esa es la base sobre la cual vas a construir la confianza, y si consideran que eres alguien que va a hacer lo que dice que va a hacer y dice lo que va a hacer. Entonces, tener estos casos de éxitos del pasado donde la gente ha agradecido y logrado mejorar gracias a este feedback es lo que me motiva a seguir haciendo, aun cuando, sabes, 2 minutos antes de entrar a la conversación digo, uy, ese va a ser difícil. Sí, bien, sí, hay que pasar, hay que atravesar esas incomodidades en pos de crecer como persona. Y bueno, esa es la parte del feedback uno a uno, pero también hay una parte del entorno, ¿no? De la cultura, de cuál es ese ambiente que como líderes tenemos que crear para que las personas sigan desarrollándose, sigan creciendo. ¿Tú qué te ha funcionado? ¿Qué haces activamente en esta parte del ambiente y del entorno de la empresa? Sí. Hay un mantra que me gusta usar, que va más o menos, toma tu trabajo en serio, pero no te tomes a ti mismo muy en serio. Entonces, y me gusta ser juguetón y como divertido en el trabajo, pero hace la diferencia muy clara entre, cuando estamos trabajando somos muy serios, pero no hay por qué ser demasiado serios 100%. Hay que crear un contexto donde la gente se sienta cómoda y que aprovechen estar ahí, pasar este tiempo juntos. Eso es algo que creo que de una manera es parte de mi naturaleza, pero es también algo que intento hacer de forma muy, muy como deliberate, ¿cómo se dice en castellano? Deliberate. Como intencional. Intencional, exacto. Perfecto, gracias. Entonces es algo que pienso a menudo, es decir, cómo voy a ser en la manera posible un role model en esta manera de ser. Enseñar, mostrar que me tomo muy en serio mi trabajo, que sea feedback, que sea cosas que tengo que hacer, entregables, pero eso no significa que tengo que ser una persona aburrida y seriosa y lo que sea. Al contrario. También algo que hemos comentado antes, lo vuelvo a sacar, el tema de delegar problemas y no soluciones. Si yo llego y te digo, mira, Rox, el equipo, ¿cómo se llaman los equipos? El equipo de Activation, lo que sea, tiene un problema de delivery. Quiero que hagas ahí y me hagas este burn-down chart y que mires estas 3 personas que están haciendo exactamente, porque creo que ahí tenemos un problema, y para la semana que viene me gustaría ver el resultado. Ahí creo que te voy a agobiar, porque me vas a decir, ¿y qué? ¿Por qué no lo haces tú? Si ya sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué no lo haces tú? ¿Y cómo te voy a ayudar yo? ¿Soy manos o soy cerebro? Entonces, volver al tema de doctor versus el mesero. Manejar, interactuar con la gente, respetando sus habilidades y su conocimiento, interactuar con cerebros y no con manos. También es una manera que me gusta pensarlo. Es decir, mira, tenemos este problema. Yo quiero que te hagas cargo de ese problema.
confío en que tengas las habilidades para resolverlo. Si necesitas ayuda, aquí estoy y cada X tiempo lo vamos a revisar para ver si está avanzando de la manera correcta. Genera un entorno donde la gente se siente confiada, siente que tiene el soporte y el espacio para poder hacer pruebas y aprender. Y va de la mano con cómo manejamos errores. Es decir, hay que aceptar errores. Como comenté antes, si alguien repite siempre el mismo error, tienes un problema muy específico que hay que manejar, pero el error en sí no es malo. El error generalmente se puede resumir en la persona no tiene el conocimiento necesario para lograr el resultado desesperado, la persona no tiene los recursos necesarios para lograr el resultado, o la persona no tiene la claridad necesaria para entender qué es lo que se espera. Generalmente es una mezcla de estos tres problemas. Entonces nosotros como líderes tenemos que aprender, ok, ha fallado, y también especialmente cuando hablamos de incidentes que pasan incidentes en producciones, se hace post-mortem, el concepto de blameless post-mortem, donde el concepto de base no es el individuo que es responsable de lo que ha pasado, sino el sistema que ha permitido que el individuo haga errores. Entonces, ¿cómo hacemos que aprendamos del error? Por ejemplo, alguien que borró una base de datos en producción. Es el ejemplo típico. Ok, ¿cuáles son los controles que no tenemos hoy que han hecho que esto fuera posible? Porque al final el ser humano no es una máquina, el ser humano hace errores, no está hecho para hacer acciones repetitivas, es una máquina creativa, no es una máquina repetitiva. Entonces hay que entender cómo limitamos las posibilidades para la gente de hacer errores. Por eso hay los cinturones de seguridad en el coche, los frenos ABS, no es porque la gente no sabe manejar, es para reducir el riesgo de que algo malo pueda pasar. Entonces es importante manejar este tipo de errores como fuente para entender cuáles son los problemas a nivel de sistema que han permitido que los errores pasen. Y también va de la mano con entender la diferencia entre fallo y error. Funciona mejor en inglés, fault and error. No sé si en español es exactamente igual, pero la idea es que un error es algo que pasa por lo que hemos comentado. Un fallo es algo malo que se hizo con la voluntad de hacer algo. Por ejemplo, alguien que roba, bueno, ese no es un error, ese es un fallo y tiene consecuencias muy graves y ese nivel de behaviors, de valores, lo manejas de una manera muy distinta que alguien que lanza un código en producción con 5 bugs. Entonces, son dos temas muy diferentes y a veces se hace confusión entre los dos. Sí, se tiende a punir a la gente por errores y no por fallos. Y también algo más que me gusta manejar con la gente, también, todo lo que te estoy comentando lo he aprendido de otras personas, no he inventado nada en mi vida, ¿sabes? Nada. También un día me gusta mucho escuchar podcasts, y escuché a una persona que decía, lo importante de tomar responsabilidad, aunque no seas tú la persona directamente responsable de lo que ha pasado, pero tomar responsabilidad, por ejemplo, de lo que ha pasado en tu equipo. En mi equipo tomas tú la responsabilidad de eso. Lo bonito de tomar la responsabilidad es que en el momento en que tomas la responsabilidad, ese te otorga el derecho de decidir cuál es la solución que quieres aplicar a ese problema. Porque muchas veces lo que pasa es que no tomamos responsabilidad, dejamos que alguien más se ocupe y luego no nos gusta la solución y nos quejamos. Claro. Y es una herramienta muy poderosa porque especialmente en el mundo tech, ahí es un poco cliché también, pero la gente tiene que tener opiniones porque son expertos que han estudiado muchas cosas, que tienen sus opiniones. Entonces, les gusta hacer las cosas a su manera. Y me gusta por eso decir, mira, si tú tomas la responsabilidad, vas a poder arreglar el problema a tu manera. Si no lo tomas tú, tienes que aceptar que alguien más lo va a hacer por ti y vas a callar porque has decidido tú de cómo derogar esa responsabilidad. Entonces, esto también ayuda a la persona a entender que la responsabilidad no es nada más tomarse la culpa, porque la culpa es la parte negativa, de como hay el aspecto constructivo de, ok, ¿y ahora qué voy a hacer con este mandato que me he otorgado o me han otorgado? Y bueno, esos son ejemplos de cómo se maneja y también es súper importante que todo el equipo de liderazgo esté alineado en crear ese tipo de entorno, ¿sabes? Y siempre empieza con el equipo de liderazgo tiene que tener mucho enfoque en psychological safety, cómo hacemos que todos puedan hablar, que tengamos espacio para que todos hablen, cómo manejamos el ahí y luego que va cascadeando en toda la empresa. Uh-huh, uh-huh.
Sí, en esta parte que decías, me vino, y en inglés como que siempre son más exactas estas palabras de responsibility y accountability, ¿no? O sea, como al final y el VP, CTO es el responsable último de las cosas que pase, pero de todas maneras como esto se empieza a cascadear, como dice, como que las personas no echen las cosas hacia afuera, ¿no? Que es al principio lo que hay veces que a mí me ha tocado que sucede, ¿no? Sobre todo como yo me estoy en esta parte del cambio, este mindset, estos paradigmas que tenemos de que pues yo hice lo que me dijeron, yo mandé el mail, me lavo las manos y cómo es como esa parte de diferencia. Y dentro de este entorno, yo me acuerdo también cuando trabajábamos juntos, me pasó como un par de veces que me hiciste unas preguntas como muy extrañas que yo no esperaba y que a mí lo que me predispuso fue, Sergio me va a preguntar cosas y me pone, eso me hace que me vaya yo pensando cosas, ¿no? O sea, de las cosas que están pasando, de cómo están los equipos, que bueno, ese es como ha sido mi rol desde hace mucho tiempo. Cómo esas preguntas, nosotros en Agile Coaching le decimos preguntas poderosas, no sé tú cómo les llames, que inviten a las personas que ni siquiera se las están esperando y les invitan a que estés pensando en cosas, ¿no? Y ahora no recuerdo las preguntas específicas que te hice. Sí, pero entiendo por dónde vas. Sí, me gusta hablarlas como preguntas locas a veces o crazy topics, ¿sabes? Decir, oye, mira, he pensado ¿tú qué opinas sobre esto? Y la persona que no se lo espera, porque es como muchas veces es como 10 años luces de dónde estaba la persona. Y muchas veces estamos tan involucrados en el día a día que no nos da el tiempo para pensar más allá. Entonces me gusta efectivamente usar este tipo de preguntas un poco locas para forzar a que la gente tome ese tiempo de tomar una perspectiva un poco diferente, alejarse un poco de su día a día y pensar más, ok, y si yo tuviera la posibilidad de cambiarlo todo, por ejemplo, ¿cómo haría? Y hace poco, por ejemplo, en una conversación con el equipo, dije, ok, si no tuviéramos este equipo hoy, si tuviéramos que empezar desde cero, si tuviéramos que crear un equipo desde cero, ¿lo haríamos igual o no? Y este tipo de pregunta hace que la gente se quite mucho el contexto emocional, porque si tenemos hoy algo, especialmente cuando se habla de personas, hay una componente emocional muy fuerte, porque son, como dice Susan, son amigos, trabajamos juntos desde mucho tiempo y a lo mejor llegamos a un momento donde identificamos la idea y la persona un poco demasiado, ¿sabes? No hacemos la separación entre los dos. Pero decir, hacer esto como zero sum game o zero base game. Empezamos desde cero, con lo que sabemos hoy. ¿Qué haríamos? Y muchas veces lo que sale ahí es bastante diferente de lo que tenemos ahora. Y luego la pregunta va a ser, okay, ¿y cómo ahora trabajamos para llegar hasta allá? Tampoco queremos de un día con el otro hacer una revolución, porque hay muchas asunciones, hipótesis que tenemos que validar. Pero eso ayuda a la gente a tomar perspectivas un poco más, yo diría casi más racionales, porque se quitan todo, el peso de pensar en cómo vamos a migrar y cómo estamos ahora y cuál va a ser el coste de hacerlo, etcétera. Esta es una discusión que hay que hacerla, pero un poco más allá. Y entonces me gusta mucho, provocar a la gente por el tema de que trabajamos con cerebros, ¿sabes? Y yo tengo muy pocas respuestas, pero tengo muchas preguntas. Entonces me gusta hacer estas preguntas y ver qué van contestando las personas. Luego me voy formando mis respuestas también, pero necesito mucho el input de las personas que trabajan conmigo. Bien. Y al principio hablamos ya un poquito, pero me gustaría profundizar en esta parte, el CTO como parte de este equipo directivo de toda la organización, en el cual, pues, está involucrado en la estrategia, ¿no? En los valores, en la cultura, en otro tipo de definiciones y hasta, obviamente, en el producto que se están haciendo. Ahí, ¿qué otros comentarios traes acá sobre este impacto que las personas que están en estos roles deberían de o podrían comenzar a vivir, a provocar? Sí, empiezo repitiendo algo que ya comenté. Esa parte es imprescindible. Es decir, no creo que un CTO
tenga la posibilidad de decidir si quiere hacer esta parte o no. La tiene que hacer sí o sí, es parte del rol. A lo mejor hay casos excepcionales, pero al final las situaciones donde he visto que el CTO de verdad no es parte de estas discusiones son situaciones donde las empresas aún están en una etapa muy temprana de entender el rol de la tecnología en su negocio. Por ejemplo, hago una paréntesis, si me permites, Rox, y luego vuelvo, pero porque antes comentabas un poco sobre el tema de la digitalización, transformación, etcétera. Y algo muy interesante que me pasó en la empresa anterior a la donde estoy ahora, es que cuando entré, el equipo de tecnología se consideraba, lo llamaban el IT team, a quien se le enviaban los requerimientos para hacer las cosas. Y solo esperaban que salieran las cosas. Era un poco un internal feature factory, ¿sabes? Y ahí una buena parte de mi trabajo fue hacer entender a la empresa y al equipo también que el potencial era mucho mayor si fuésemos a trabajar de otra manera, de trabajar de una manera mucho más conjunta, el equipo de tecnología con todos los demás equipos de la empresa, entender cuáles son los problemas que quiere resolver, que ellos entiendan también algunas dificultades al momento de hacer algunas cosas de cierta manera, entonces a lo mejor lo podemos hacer de forma ligeramente diferente. Y en esa etapa, básicamente, la parte de tecnología no participaba casi nada en todo lo que era discusiones sobre la estrategia del negocio. Entonces ahí yo me metí bastante y tuve la suerte de tener un CEO quien me apoyó y las cosas cambiaron bastante. Entonces, volviendo a esta parte es imprescindible y necesita que la persona tenga curiosidad. No tienes que ser experto, pero necesitas tener la curiosidad y la apertura mental de decir, mira, tengo que entender cuáles son los fundamentos de este negocio. Si estamos cuáles son las métricas más importantes para nuestro negocio. Si tenemos una parte B2B, B2C, cuáles son las diferencias fundamentales entre cómo funcionan estas dos y cómo se mueve el mercado, quiénes son nuestros competidores, cuáles son potenciales alternativas que podemos desarrollar si vemos que nuestro negocio principal no funciona. Todo esto tiene que ser presente en la manera de pensar de un sitio. Y también algo que a mí personalmente me gusta un montón es toda la parte de cultura, desarrollo de personas, people, etcétera, etcétera. Entonces, yo me meto mucho ahí también porque generalmente si trabajas en una empresa de tecnología, tu equipo es el primero o el segundo equipo más grande de toda la empresa. Entonces, que te guste o no, tienes que ocuparte de la parte de cultura y de desarrollo de personas, etcétera, etcétera, porque el trabajo que vas a hacer con tu equipo va a tener un impacto brutal en toda la empresa. Y al revés, si haces algo mal a nivel de empresa, va a impactar mucho tu equipo. Entonces, esta parte me gusta muchísimo. Ayuda el hecho de que mi mujer ha sido en recursos humanos toda su vida. Tengo un consultor privado muy competente interno y de verdad me apasiona este tema. Y algo que he comentado varias veces a las personas que me preguntan es que lo que me hace más orgulloso es crear equipos, no es crear software. Y porque el software lo crean los equipos. Y lo que tengo que hacer yo es crear estos equipos para que puedan hacerlo bien. Y la parte de eficiente de cultura es un elemento fundamental de esto. Y también, digamos, en el equipo de liderazgo, volviendo al tema, tienes que tener curiosidad, no necesariamente competencia. Y te va a llevar a opinar sobre estos temas. Es decir, ok, yo no soy un experto, pero por cómo lo entiendo, lo veo así, así, así. Aquí van dos cosas. Uno, no tener miedo de decir no soy experto, pero aún así tengo opiniones o preguntas o observaciones. Y el otro, ser muy abiertos en aprender de los que saben más, ¿sabes? Porque hay este efecto Dunning-Kruger, no sé si conoces, que la gente muy poco competente piensa que es mucho más competente de lo que es de verdad. Exacto. Entonces es muy peligrosa esa área cuando empiezas a saber algo sobre el negocio que de repente crees que lo sabes todo. Hay que ser muy conscientes de que lo sabes muy poco, entonces mantener esta actitud muy humilde, pero sin dejar de ser curioso y de hacer preguntas a veces incómodas. Ahí también se pueden hacer las preguntas poderosas pero ¿y si lo hiciéramos de esta manera completamente diferente? ¿Cuál sería el impacto? Buenísimo. Todo esto que estamos hablando involucra como este cambio de paradigma, ¿no? O sea, como antes, como dices, hace 20 años se conceptualizaba el concepto del liderazgo, la organización, la injerencia del área de personas,
Y hay un post en específico en tu blog que me movió mucho, que es esta parte del injurification. O sea, es esa vacación que te tomaste, pero para irte al equipo de ingeniería. O sea, dejaste de ser CTO y te fuiste al equipo de ingeniería. A ver, cuéntanos un poquito más cómo fue esa experiencia que aprendiste y qué hiciste. Sí, muy buena. Creo que fue una de las semanas más divertidas de este último año. Sin duda, es en la top 5 de las semanas más divertidas de este último año. Y vuelvo a lo que comenté antes, no he inventado nada. Eso es algo que aprendí escuchando un podcast. Estaba entrevistado David Singleton, quien es el CTO de Stripe. Y él mencionó que practican en Stripe ese tipo de conceptos. Stripe es una empresa gigante, enorme, entonces muchos líderes están muy lejos del día a día de los equipos. Entonces hacen de forma recurrente para asegurarse de que los líderes tengan mucho más contexto sobre los sistemas que están creando, el developer experience en general, los procesos, tener muchísimo más contexto first hand, de primera mano, sobre qué es la vida de verdad de los equipos. Y recuerdo, estaba caminando por aquí en los bosques, vivo muy cerca de los bosques, estaba escuchando este podcast y dije, pero ¿por qué no se me ha ocurrido antes de esta idea? Genial, como me pareció la idea de estas que dices, bueno, es tan obvio, no sé por qué no se me ha ocurrido antes. Y porque efectivamente, cuando eres sitio tiendes a enfocarte cada vez más en la parte de negocio, estrategia, etcétera, y puedes alejarte un poco de los equipos. Especialmente entrando en una empresa nueva, donde no tienes conocimiento previo de qué hacen los equipos, es muy fácil perderse. Entonces ahí volví de este paseo y hablé inmediatamente con mi jefe, que es el CEO, y dije, mira, he escuchado lo quiero hacer. Creo que es una idea fenomenal porque me va a dar mucho más contexto de lo que pasa. Entonces ahí lo fui organizando, escogí un equipo de manera que no fuera a ser demasiado distracción, porque al final tú entras como si fueras un nuevo miembro del equipo y como tal necesitas que la gente conteste tus preguntas, te pase la documentación, te ayuden a hacer lo que sea. Entonces vas a ser un coste para el equipo al final. Y lo considero una inversión, pero para eso es un costo. Tuve que escoger el equipo que consideraba más adecuado para poder absorber esa distracción sin ser demasiado distracción para ellos. Entonces lo hice, fue una semana en la cual me puse la gorra 100% de desarrollador. Y justamente se llama Engineerification porque lo que haces es, dices, yo estoy de vacaciones. Le comentas a todos los demás, estoy de vacaciones. O desapareces de las reuniones, todo como si fueras de vacaciones. Y el mundo sigue su camino cuando estás de vacaciones. Nada desaparece o nada para. Pero en lugar que ir de vacaciones, estás trabajando toda la semana como miembro de un equipo. Y ahí fue divertidísimo porque justamente me permitió testear nuestro proceso de onboarding. Obviamente no toda la parte de contexto sobre el negocio, etcétera, pero más específico sobre las herramientas de trabajo, cuáles son los repositorios que tenemos, aquí está la documentación, acceso a los sistemas de producción, etcétera. También trabajar con un buddy del equipo fue muy, muy divertido. Entonces una persona que me estaba enseñando todo. El primer pull request lo hicimos juntos y nada más tuve que darle el clic al final y luego tenía una serie de tareas que me había asignado el manager del equipo que yo tenía que desarrollar durante la semana. También me di cuenta, ya lo comenté, somos una empresa remota y trabajamos entre varias time zones. Entonces me di cuenta de cómo es importante planear tu día sabiendo en qué time zone son los demás. Porque si, por ejemplo, la mayoría de las personas de mi equipo estaban en la región asiática, entonces yo tenía que como intentar sacar todas las preguntas durante la mañana para luego poder avanzar mi trabajo fácil de código en la tarde sin quedarme bloqueado. Y luego abría la pull request al final del día y lo bonito es que a la mañana siguiente volviendo ya estaba revisado porque ellos se habían levantado antes. Como me dio muchos detalles también sobre cómo mejorar el flujo dentro de un equipo cuando estás trabajando de forma remota. Lo que hice de forma muy, muy clara fue decir, yo soy miembro del equipo, no soy el jefe. No voy a tomar ninguna decisión aquí, pero voy a hacer muchas preguntas. Hice muchas preguntas, algunas de esas incómodas, sobre, pero ¿por qué no tenemos automatización en esta parte del código? Aquí la tenemos.
Y al final lo que hice fue, al final de la semana, escribí un documento. Teníamos una cultura que me gusta mucho en Nantes de documentar mucho, porque somos empresa remota, no podemos confiar solo en lo que hablamos en la oficina, porque no hay oficina. Entonces escribí como un resumen de mi experiencia, las observaciones que había hecho sobre cosas que me gustaron mucho y cosas que consideraba mejorar. Y no me metí a como decir, tenemos que arreglar. Dije, ay, mira, estas cosas necesitan atención. Y lo bonito fue que a las 2 semanas ya se habían arreglado algunas de esas cosas que había identificado, porque la gente dijo, sí, efectivamente es algo que hemos hablado, pero nunca lo hemos arreglado. Bueno, ahora es un buen momento para hacerlo. Y ha sido muy útil para mí, pero también para entender algunas partes de nuestra arquitectura, que no es súper sencilla. Manejamos muchos datos y hay algunas complejidades por ahí. Y ha sido tan buena que lo voy a repetir. Ahora estoy planeando, quiero repetirla antes de final de año con otro equipo que se ocupa de una parte muy distinta, donde quiero pasar un poco más tiempo a entender, y me gustaría que otras personas de mi equipo, los managers que son un poco más hands-off, lo planeen para un día futuro. Pero es algo que recomiendo a todos los que tienen un rol de liderazgo muy hands-off. Es una experiencia que te enseña mucho, y creo que la cosa más valiosa es que te enseña a ser humilde también, porque te das cuenta que ahí en este contexto eres el que menos sabes de todos. Y es una experiencia muy bonita, es muy refrescante. Bueno, vamos ya a ir cerrando como este podcast para pasar ahora como a esta parte en la que nos cuentes qué es lo que estás aprendiendo de cualquier cosa, y si nos recomiendas algún podcast, ya sea sobre liderazgo o no, también es buenísimo. Así es que cuéntanos. Sí. Bueno, uno de mis hobbies es trabajar madera, como carpintería. Es algo que empecé hace unos años, sigo intentando mejorarme. Y para mí hay un elemento muy interesante porque es un poco el yin y yang. El yin es el mundo digital y el yang es el mundo físico, y me gusta encontrar un equilibrio entre los dos. Ayuda en el tema de craftsmanship. Es decir, si piensas que el software es como un mueble de madera, ¿cómo lo haces bien y no hacerlo solo por hacerlo, ¿sabes? También estoy intentando aprender del modelo de Second Brain de Tiago Forte. Hay este libro, Building the Second Brain, que te ayuda en cómo usar herramientas de forma muy estructurada para tomar notas y tener como un database de memorias ahí también estructuradas que no tienes que tener en las cabezas. Estoy al principio, esto es complicado, es muy sencillo cuando lo lees, muy complicado ponerlo en práctica. Entonces, digamos, donde estoy ahora, intento dedicar siempre bastante tiempo en productividad en general. Practico bastante la metodología Getting Things Done, GTD, para organizar mi tiempo y mis tareas, pero como eso sería un buen complemento, especialmente intentando combinar el trabajo que hago en mi trabajo diario con el tema de la newsletter, etc. Un podcast que recomiendo a todos, va a parecer un poco raro, pero no tiene nada que ver con tecnología, y no es en específico un podcast de liderazgo, sino es más un podcast sobre psicología y entender cómo los seres humanos funcionan. Se llama The Hidden Brain. Lo puedes encontrar en cualquier plataforma. Es muy, muy bueno. Ahí hay algunos episodios que me han hecho reflexionar mucho. He descubierto autores de libros que luego he leído, etc. Entonces lo recomiendo mucho. En el mundo más de tecnología recomiendo The Pragmatic Engineer de Gergely Orosz, Lenin's Newsletter, que tiene un área un poco más de producto, porque creo que en nuestro rol hay que entender mucho también el producto. Entonces recomiendo seguir a Gergely. Abhinoda, que es muy metido en la parte de Developer Experience, es otra persona que recomiendo muchísimo, y yo me he metido mucho en todo el mundo de Dora Matrix, Accelerate, Space Framework, toda esa área que es muy interesante en el mundo de tecnología, es algo que estoy siguiendo bastante. Y bueno, ese es un poco el mundo que sigo, y luego dependiendo del periodo también tenemos la suerte en mi empresa de tener acceso a los recursos de O'Reilly Media. Entonces ahí hay un montón de libros que de vez en cuando me voy leyendo, o estoy escuchando un audiolibro sobre coaching, porque una parte importante del rol que hacemos también es coachar a la gente, pero no, lo hacemos muchas veces de forma intuitiva sin tener necesariamente las herramientas para hacerlo bien. Ya, buenísimo. Bueno, pues con esto empezamos ya a cerrar este podcast. Te agradezco un montón, Sergio, el haber estado acá compartiendo
lo que sabes, lo que has hecho. Les invitamos a que sigan este blog de Sudo Make Me a CTO, que van a estar toda la información en los links de este podcast. Y les agradezco a todas y a todos ustedes que nos estuvieron acá escuchando. Recuerden que en Inspirit tenemos Instagram, LinkedIn y por supuesto YouTube en donde nos están escuchando para que vean todos los contenidos que generamos para ustedes. Y nada, muchas gracias. Gracias, Sergio, que estés muy bien. Ha sido un gran placer. Los esperamos en el siguiente capítulo de Agile Latam. Nos vemos.